Pues como siempre, bueno, pues como siempre, les saludo en el amor de Dios, mis amados hermanos, amada Iglesia de Dios, en donde pues tenemos la dicha de compartir la bendita palabra de Dios. Y especialmente en el tema que estamos terminando de comentar, en donde pues tenemos la dicha de tener a un Salvador, hermanos, de tener a un pastor, así dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista habla acerca de que 100 días fueron muy difíciles para él cuando no se pudo acercar al santuario, hermano, debido a sus deudas que tenía delante de Dios. Por eso decía, más vale un día dentro de tus atrios que 100 fuera de ellos. Y así decimos también nosotros, hermanos. Más vale un día, especialmente un día como este, un día santo, un día que Dios ha apartado para santificar nuestras vidas, para ingresarnos al lavacro del agua, para que cuando Él regrese encuentre una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia. Y los sábados semanales como este nos limpian. Estamos en el lavacro del agua, purificando nuestras vidas, dedicándole el tiempo, hermanos, y dedicándole nuestra mente, nuestros hechos al Santo de los Santos y al abogado que está a la diestra de Dios en los cielos. Está a la diestra, hermanos, porque terminó su obra. Por eso pudo regresar. En los sacrificios levíticos, los sumos sacerdotes, los sacerdotes, no se podían sentar. Todo el tiempo estaban de pie delante de Dios, porque la sangre de los corderos, de los toros, de los machos cabríos, de las tórtolas, eran sangre, hermanos, que se ofrecían a Dios para continuar en la comunión con Él, para poder seguir en la presencia de Él, pero sin tener el perdón de los pecados. Por eso es de que no podían sentarse porque su obra no estaba concluida. Era un sacerdocio que conducía al pueblo a la comunión diaria. Por eso, en el lugar de los sacrificios, que era en la primera parte del atrio, todos los días había sacrificios y ofrendas de parte del pueblo. Pero
todos esos sacrificios, insisto, no conseguían el perdón de los pecados. Por eso es de que para nosotros cada sábado, hermanos, es sábado de gloria, porque tenemos un glorioso Redentor que subió a la cruz, subió al madero y hizo su sacrificio, derramó su sangre y todo lo que estaba profetizado se cumplió al pie de la letra. Cuando vieron que Jesús ya estaba fallecido, tal como dice la escritura, no rompieron sus piernas, no rompieron sus huesos, no los quebraron, pero el pueblo romano y el pueblo hebreo, todavía incrédulos, un soldado romano con una lanza abrió su costado. Primeramente porque estaba profetizado. Segundo, porque al clavar esa lanza tremenda, hermanos, dice la escritura que brotó de su costado sangre, pero con agua. Brotó sangre y agua que era la prueba más fidedigna para el humano de que el Señor estaba efectivamente fallecido. Cuando una persona no está totalmente fallecida, solamente hubiera brotado sangre. Pero repito, la mejor prueba es que brotó sangre con agua. Con esto se cumplió la gran profecía después de que se repartieron las ropas, después de que tuvo un ministerio exageradamente conflictivo, en donde se humanó en la matriz de una doncella judía. Y ustedes saben que a partir de ese momento ni siquiera tuvo un lugar digno para venir a esta tierra. Nació en un establo y nació en la parte más corrompida de un establo. Ni siquiera nació en un mesón. A partir de ese momento, Cristo Jesús estuvo comprometido con su palabra. Cuando le dijo al Padre, yo voy, heme aquí, Señor. Y vino a hacer una obra redentora a sabiendas de todo lo que le esperaba. Porque la divinidad conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabía que a los suyos vino y los suyos no le iban a recibir. Aún así, no negó la oportunidad de que se presentara cumpliendo su palabra de Señor. Por eso dice la palabra que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todos los que están en el cielo y los que están en la tierra doblemos las rodillas, porque es el único que ha logrado lo que dice la escritura y quién es quien da su vida por sus amigos, por su amigo. De modo que sabiendo él el proceso, el protocolo al que venía, vino con una valentía tan grande. Pero en el transcurso de sus 3 años y medio de ministerio, vino demostrando quién era en realidad.
Los escépticos romanos y judíos nunca le creyeron y al principio tampoco sus propios hermanos carnales le creyeron. Podemos imaginar cómo se sentía moralmente, espiritualmente nuestro Señor. Cómo tuvo nuestro Padre Eterno que estarlo sustentando de día y de noche, momento tras momento, para poder soportar los desprecios, las burlas, y que dentro de todos sus méritos, nunca tomó el lugar del Padre. Tampoco nunca tomó ventaja por tener una ascendencia divina. Se sujetó y la obediencia con la que caminó en los lugares celestiales la ejecutó siempre, pero la obediencia en la carne no la conocía. Aprendió la obediencia humanamente, hermanos. La aprendió a través de todo su ministerio cuando declaró que su palabra no era la palabra que él emitía no era de él, sino que era del Padre, del cual había sido enviado. Y así lo hizo hasta que subió al sacrificio más grande de toda la humanidad, que no habrá ninguno otro que dé la vida por usted ni por mí. De esa manera, el Señor Jesús ofrendó su vida, ofrendó su sangre, hermanos. Repito, aún a sabiendas de lo que le esperaba y aún a sabiendas de la reacción de su pueblo. Pienso que muy probablemente, con la esperanza muy en el fondo de su corazón, de que ese pueblo, al verlo, lo reconociera, al verlo, al oírlo, al obtener las respuestas con autoridad como lo hacía, pero también con humildad, lo reconocieran. Sin embargo, no fue así. Solamente tuvo las primicias de su ministerio, que ustedes saben fueron los 12,000 de cada tribu. 144,000 que están elegidos, a diferencia de otras sectas que piensan tan diferente y tan erróneamente, que piensan que esos 144,000 se están nombrando humanamente ellos en la actualidad. Pero no, fueron las primicias de nuestro Señor Jesucristo. Ese pueblo, hermanos, dice la Escritura que todo Israel será salvo. Hay cosas que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras limitaciones enormes no nos permiten entender cómo es posible que el pueblo judío vaya a ser salvo todo. Así lo dice la Escritura y nadie podemos poner en tela de duda la palabra bendita de Dios y las promesas de las cuales ellos son los propietarios. Repito, es muy difícil de comprender cómo es posible que este pueblo que rechazó a nuestro Señor Jesucristo va a estar en el milenio. No podemos entender cómo es posible que todos los judíos, todo el pueblo de Dios que ha fallecido, que está ahora en el polvo de la tierra, van a resucitar al toque de la final trompeta. Y de esa manera, hermanos, tampoco van a tener un juicio en el reino.
lo han tenido en esta tierra. Y así como dicen los profetas, definitivamente esa esposa amada, esa esposa fornicaria, la volverá a tomar el novio. Es asombroso, pero aún muchos dentro del pueblo de Dios desconocen que va a haber dos bodas celestiales. Nosotros como pueblo de Dios no vamos a ser los invitados como han predicado. Nosotros somos la esposa del Cordero, en donde a su venida, a su segundo advenimiento, nos tomará como la esposa amada. Por supuesto, todos los que tengan sus copas llenas y no tengan necesidad de salir a buscar ese aceite que es el Espíritu de Dios. Se celebrarán las bodas, hermanos, obviamente dentro del milenio, con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, para cuando Cristo entregue el poder, el dominio, la voluntad al Padre, al final de los 1000 años, con ese pueblo judío que rechazó a nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que lo reconocerán finalmente como su Salvador. Y dice que llorarán y llorarán de corazón, reconociendo todo lo que lo hicieron sufrir, pero Dios no actúa de acuerdo a nuestros hierros, a nuestros pecados, a nuestras equivocaciones, sino que por amor a su bendito nombre es que Él cumplirá y todo Israel será salvo. Para que en Él, en la eternidad, no en el milenio, en la eternidad, celebre la boda con la amada esposa. Léalo en Oseas, el profeta Oseas. De modo que los que estemos siendo elegibles al haber cursado ya 1000 años como reyes y sacerdotes, entonces sí seremos los invitados y sí seremos los testigos de esa gran boda celestial. Y he dicho que nuestra salvación es importante, no nada más para hacer válido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino para poder continuar en los trabajos en la viña del Señor. Para que nuestra estancia en el reino eternal no sea ociosa, no sea vacua, sino todo lo contrario, llena de bendiciones, porque seremos bendecidos para bendecir. ¿Qué vamos a hacer? Pues claro que nadie lo sabemos. Lo único que tenemos la seguridad es de que vamos a reinar como reyes y sacerdotes con un cuerpo celestial, porque en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos y que no saboreen la muerte terrenal serán transformados en fracciones de segundos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los que estén o estemos en el polvo de la tierra, escucharemos la voz
de nuestro pastor. Y la vamos a escuchar porque la hemos escuchado durante esta vida, hermanos. Porque conocemos los decibeles con los que Él habla a nuestro corazón en forma espiritual en este reino de la gracia. Y por eso lo identificamos y por eso Él nos identifica, porque una de las grandes señales entre la divinidad y nosotros es este día, este sábado, con el cual nos identificamos y Él nos reconoce. Muchos que no han escuchado al Señor, que no tienen en su noticia a Dios durante esta vida corpórea, piensan que sí van a escuchar la voz de Dios, la voz de su Hijo muy amado. Pero es ilógico que escuchen la voz estando en el sepulcro, cuando en esta vida, estando vivos, con los signos vitales activos, no lo escuchaste. ¿Cómo lo vas a escuchar estando en la muerte? Cuando el único que te puede traer a la vida es Cristo Jesús. Pero así la humanidad piensan que no va a pasar nada. Una frase muy común entre jóvenes, adultos y viejos en ambos géneros, que dicen no pasa nada. Como diciendo, no te preocupes, hombre, Dios es amor. Y cuando yo oigo que dicen no pasa nada, para mis adentros agrego, no pasa nada bueno, porque el gran día de la ira está por venir, hermanos. Está a las puertas, estamos con los dedos en la puerta, estamos al cuarto para las 12, estamos al filo de la butaca a la espera de nuestro bendito Salvador. Venida en la cual los hijos de Dios diremos aleluya, gloria a Dios, pero los que no lo escucharon estarán queriéndose esconder en las rocas, en los montes, queriendo buscar la muerte y no la hallarán. Qué cómodo, ¿no? Me muero, ya no siento nada, ya no veo nada, pero no, definitivamente no. El arco iris es una señal que ha puesto nuestro creador para recordarse a sí mismo que nunca, que ha sido su promesa, nunca volver a terminar la humanidad con agua, con un diluvio. Así como ha prometido eso, también ha prometido que la va a acabar con fuego. Empezando porque todos los pueblos que suban en contra de la amada Jerusalén en la guerra del Armagedón, juntamente con Satanás, quien los habrá convencido, dice la Escritura, que descenderá del cielo fuego, cumpliendo su promesa. Y ahí terminará todo ese pueblo sin que quede gente que todavía pueda ser elegible para el libro de la vida que tendrá el gran juez en el trono blanco. En el libro de la vida todavía va a haber gente que Dios haga salva. Todo esto como un preámbulo para ir terminando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en donde con tanta misericordia y con tantas miseraciones y con tanta bondad, ha clavado en la cruz esa acta de los decretos en donde se encuentran todos y cada uno de nuestros hechos, pensamientos, movimientos buenos y malos.
Por eso insisto, nuestra vida tiene el juicio durante esta vida. De modo que al tener el juicio durante esta vida, es que vamos a resucitar, si es que somos aprobados, o es que seremos transformados con un cuerpo igual al de Cristo, de modo que ya no habrá juicio para el creyente. Para los que va a haber es el juicio del gran juez en el reino del milenio. Para los que todavía en el reino milenial no le crean, imagínense usted viéndolo, teniendo de frente, habiendo visto su descenso del cielo y todavía no le van a creer. Esos serán juzgados por el gran juez del reino milenial, que es Cristo Jesús. Sujeto al mismo Jesús, el gran juez en el reino eternal será Dios, y nada más que Dios, en donde también, repito, va a juzgar para bien a su amado pueblo. Pero Cristo Jesús, como judío, conquistó, hermanos, conquistó el pecado en la carne. Por eso dije hace un momento, nada de que tomó ventaja por tener una ascendencia espiritual. Efectivamente, su sangre no era humana. Efectivamente, su sangre por eso no se putrefactó en el sepulcro, porque era una sangre provista por el Espíritu de Dios en la carne de María. Pero eso no tomó ventaja para tomar atajos contra los fariseos, contra todo el mundo que lo agredió. Por eso digo que Cristo conquistó el pecado en la carne. Si nos rendimos a Cristo, Él entrará en nosotros, pero si nos rendimos de corazón, hermanos, si nos rendimos no de palabra, porque los fariseos con los labios le bendecían, pero con las entrañas lo maldecían. Por eso digo, cuando tengamos, le hagamos entrar de corazón sincero y humillado, con obras dignas de arrepentimiento. Entrará en nosotros otra vez por medio de su Santo Espíritu. Y nos limpiará, repito, una limpieza general y total, mientras en esta vida estamos en la disciplina de ser lavados y ser removidos con el mejor detergente espiritual que quita todos los pecados, por muy rojos como la grana que sean, hermanos. Nos limpiará y conquistará nuestros pecados. Circuncidará espiritualmente nuestros corazones y mentes como pueblo judío. Porque recuerden que el concilio en Jerusalén fue por el gran problema de que los judíos querían que los gentiles venidos al evangelio se circuncidaran. Pablo dijo, no es necesario, no es posible, porque la circuncisión, sabía el apóstol Pablo, que iba a venir de parte del cielo, de parte celestial, a los corazones y mentes, a los que nunca pusieron la marca de la bestia en la mente ni en la mano. Ahí, en la mente, en la mano, en el corazón, en la mente, ahí estarán la marca del Espíritu de Dios y de Cristo, que nos hará hacer venir a nueva vida. Por eso Él nos capacita
para cortar completamente el pecado de nuestras vidas, para no saborearnos el pasado, suspirándole al pecado. Nos capacita para sepultar todos esos pecados pasados en el bautismo. Ya hemos dicho que con el bautismo nos libramos de ser culpables del homicidio de una divinidad. Si usted no se bautiza, usted va a escuchar penosamente el veredicto de culpable, y doblemente culpable por tener la culpa de haber hecho subir al madero a nuestro Señor Jesucristo, como si usted mismo lo hubiera hecho. Y doblemente culpable por los pecados personales, por los pecados que aún están en el acta de los decretos. Doblemente culpable. Pero si se bautiza, usted no va a ser culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el veredicto va a ser no culpable, inocente. Están vivos, gloria a Dios. Así lo dice Colosenses 2:12, en donde dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitado. ¿Cómo te va a resucitar si no has muerto en él a través del bautismo? Mediante la fe en el poder de Dios. Fe en la capacidad, en la omnipotencia de Dios de suministrarnos de su Santo Espíritu y de levantarnos en un pasado muerto a una vida nueva y recta, tal como Él levantó al Cristo de los muertos. Dios perdona el pecado. Estos conversos y gentiles habían pecado, los colosenses habían estado siguiendo las inmundas y paganas prácticas, como ya lo comentamos, del mundo que los rodeaban y de las cuales no pudieron o no quisieron apartarse. Habían estado intentando pagar por el daño hecho a sus conciencias por medio de penitencias y sacrificios. Sin embargo, no habían encontrado el perdón deseado, urgentemente indispensable. Sus conciencias los acusaban y trataban los colosenses de encontrar por sí mismos el perdón de sus pecados. Pero viniendo Cristo, ahora todo era diferente. Y habiéndolo aceptado con un corazón puro y arrepentido, ellos habían sido ya perdonados. No se encontraban ligados a sus pecados pasados. Cristo había derrotado el pecado. Colosenses 2:15 nos dice cómo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando en ellos en la cruz. La paradoja de la cruz: encontrar la vida perdiéndola. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo Cristo Jesús, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, millares y millares, y entonces pagará a cada uno conforme
a sus obras. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por lo que nosotros, amada Iglesia de Dios, debemos de seguir a Jesús de esta manera, porque es la única manera en la que encontraremos vida. Nunca vivirás hasta que camines a la muerte con Jesús. Puedes obtener la vida de resurrección sin morir primero. Porque así dice la Escritura, y habrá quien no guste de la muerte, quiere decir aquellos que estando vivos y siendo hijos de Dios, reciban a nuestro Señor Jesucristo en los aires. Esos no van a probar la muerte, no van a gustar la muerte, cumpliendo otra vez las benditas palabras de Dios. Pero entonces, ahora, ¿qué pasa con nuestros expedientes? ¿Qué pasa con esas cláusulas? Dice la ley una de las leyes de la jurisprudencia, que un juez no puede sentenciar a un reo por doble ocasión por el mismo delito. Al muerto juzgado, su expediente se archiva. En la actualidad, las leyes así lo dictan. Cuando un caso penal es terminado, ese archivo, ese expediente se archiva y no se puede sacar nuevamente para volver a juzgar por el mismo delito. Lo mismo hace el Señor con esa cédula, ¿sí? En donde se concentran todos nuestros pecados desde que estamos conscientes de nuestra responsabilidad de conocimiento del pecado. Se guarda el archivo porque ya se dictó la sentencia, ya se ejecutorió la sentencia. ¿Y qué pasa entonces si ese delincuente revive? Bueno, pues simplemente no pasa nada porque no se le puede, ya dije, condenar porque ya se dictó la sentencia. Cuando Cristo, cuando Cristo Jesús murió y fue sepultado junto con él, y cuando se levantó, Dios nos levantó junto con él o nos levantará, donde ante Dios estoy vivo por el esfuerzo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y el Dios del universo cósmico ha dicho no culpable, inocente, porque hemos cumplido con la ley de Dios, porque hemos sido hijos de Dios según Romanos 5:20, en donde dice justificados por la fe, tenemos todo para con Dios, tenemos todo para con Dios, todo lo que Dios ha prometido lo vamos a tener porque hemos sido justificados y porque recuerden, no es tan lo más difícil llegar a la cúspide, sino sostenerse en la cúspide. No era tan difícil alcanzar el perdón de los pecados porque Cristo lo hizo por nosotros. Ahora te toca a ti, me toca a mí mantenerme en esa pureza espiritual, en esa pureza sexual, en esa pureza de todo tipo para no perder lo que Cristo ya ganó. Así que al hacer posible el perdón del pecado, Cristo derrotó el propósito de Satanás. Porque decimos, bueno, ¿cómo es que Cristo cumplió la profecía de darle en la cabeza a la serpiente satánica? Ya dijimos que ella sí le dio un buen golpe,
en el calcañar quiere decir en el talón, a la iglesia, a la simiente de Cristo, cuando el predestinado Judas lo traicionó cobardemente. Pero también comentamos que no es lo mismo golpear en el pie, en el talón, en el calcañar, en donde efectivamente duele, bastante duele, pero no atrofia los sentidos ni los signos vitales como el golpe en la cabeza. Ese golpe que le dio Cristo Jesús a Satanás fue el golpe en la cabeza en donde lo hizo perder el aguijón de la muerte. El aguijón que tenía y ahora lo ha despojado del aguijón de la muerte. Sí, esa fue la victoria de Satanás, de Cristo Jesús, perdón, al hacer posible el perdón de nuestros pecados, porque he dicho, este maldito, con el peor de los propósitos, era que no fuéramos perdonados de los pecados. Dice la Escritura, la multitud de pecados que tenemos delante de Dios. Eso le dio mucho coraje y ese fue el golpe que le dio Cristo Jesús a Satanás en la cabeza. ¿Por qué? Pues porque somos salvos, hermanos, porque ahora caminamos en la libertad, cosa que Él quería tenernos todavía sujetos, aún sabiendo la derrota que ha sufrido. Por eso la Escritura dice que el omnipotente se goza cuando el justo fallece. Porque al fallecer inmediatamente su alma, su espíritu lo toma Dios a través de sus santos ángeles, pero especialmente se goza porque con la muerte, hermanos, con la muerte ha separado el pecado, la ofensa de él. Ese justo ya no está en riesgo de pecar contra Dios. Obviamente muertos, nos ha librado de continuar ofendiendo su santísimo rostro y nos ha hecho traer a la salvación. Cristo Jesús hizo posible que los seres humanos pudieran capacitarse nada más para obtener el reino de Dios. Con su muerte, Cristo hizo posible, Cristo nos capacitó a nosotros los humanos para poder obtener la vida eterna. Por eso es que cursamos por este reino de la gracia, porque estamos aprendiendo la obediencia, porque estamos aprendiendo las santas escrituras, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que en las escrituras a él le parecía que teníamos la vida eterna. Y también los profetas dijeron, echa mano de la vida eterna. Única cosa que vale la pena en esta vida. En conclusión, el título de este mensaje dice la humillante derrota de Satanás, porque además de todo exhibió públicamente a sus poderes sin que pudiera hacer ya nada. Fue una verdadera humillación en donde usted y yo la podemos consensuar y la podemos preponderar con nuestros actos, odiando el mal, haciendo obras, dije, dignas de arrepentimiento. En conclusión, recuerde
que solamente 3 cosas fueron clavadas sobre el madero, no nada más Cristo. En el Gólgota fue clavado nuestro Señor Jesucristo. Ya tomaremos el tema de cómo fue clavado, en donde con clavos especiales de acero, incluso un pie sobre otro, traspasando el clavo hasta clavarlo en la cruz. Y en las manos, de igual forma. Así fue colgado nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo físico de Jesús, pero también recuerden que también se clavó el rótulo que decía INRI en latín y que en 3 idiomas quería decir Rey de los Judíos, y que al día de hoy, aún en la cruz, aún crucificado, es Rey de los Judíos. Hoy no lo entienden y hoy se les revuelve el estómago porque así le dijeron a Pilato: quita ese letrero porque no es nuestro rey. Y Pilato dijo: escrito está y escrito se queda. Y se quedó para la eternidad, exhibiéndolos públicamente para que todo mundo se enterara de su tiempo y de a través de todos los tiempos hasta la eternidad, que Cristo es el Rey de los judíos. Y usted y yo somos judíos espirituales. Por lo tanto, es nuestro Rey. INRI, no lo olvide, Rey de los judíos, pero también por gracia y misericordia de Dios se clavó el acta de culpabilidad suya, mía y de todas las generaciones que nos han precedido y de que vendrán posteriores. Por todos es por los que pagó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nunca en la vida hasta la muerte podremos comprender el dolor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él recibió la ira de Dios por todos sus pecados, por todos mis pecados, por todos los del mundo. Imagínense, no de 1, de 2, ni de 1000. Por eso suplicaba en un momento de agonía: Padre, si te es posible, pase de mí esta copa, mas preponderando su obediencia, mas no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios era derrotar y darle en la cabeza al satánico. Y a través de su Espíritu Santo es que fortaleció a Cristo, hermanos. Por eso pudo soportar escupitajos, pudo soportar vinagre combinado con quién sabe cuántas cosas, pudo soportar la humillación y pudo soportar subir a un madero en donde subían solamente los delincuentes. Qué ofensa tan grande. Pero ese letrero declaraba que ese varón de Dios era santo, inmaculado, más grande que los cielos, y que en forma injusta humanamente estaba siendo crucificado. Que como cordero enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y allí entregó su vida por usted, por mí, por nuestros hijos, que son para la eternidad. Clavada el acta de culpabilidad, que es el registro de nuestros pecados por los que Cristo pagó al sacrificar su propia vida. Recuerde, ninguna ley de Dios o de Moisés o fiestas de Dios fueron clavadas o anuladas en la cruz. Así lo predica el falso maestro,
para decir que no estamos obligados a cumplir con los 10 mandamientos, que ya los cumplió Cristo Jesús y que por eso los clavó en la cruz. Falsedad de falsedades para hacerse de pueblo, hacerse de congregaciones grandes, adineradas y recoger el producto de sus mentiras. Por lo que definitivamente, hermanos, esa ley de los mandamientos, ni ninguna ley de Dios, ni la mosaica, ni la levítica fueron clavadas su cruz, sus pecados, y atrás de ese sacrificio, de ese llanto, de esas gotas de sangre, atrás quedó esa cédula, esa acta de los decretos, porque Cristo la quitó de en medio y la echó para atrás y la echó al basurero, pero no para ir al basurero y recogerlo y traerlo otra vez a nuestra memoria, traerlo otra vez a nuestras vidas y practicar una vida ilícita, sino para ser más santificados cada día, sino para valorar en lo poco que podamos, repito, por nuestra mente tan finita, valorar el sacrificio de Cristo. Cuando alguien nos hace un favor tan grande, le decimos, te vivo eternamente agradecido. ¿Y por qué no lo hacemos con Cristo? ¿Por qué no le vivimos eternamente agradecidos? Porque nos está llevando en la ruta a la vida eterna. ¡Qué gratitud tan grande! De modo, hermanos, que a mi parecer ha quedado suficientemente claro, terminando, de qué es el acta de los decretos, en donde los mayores beneficiados y bendecidos somos usted y yo. Dios le bendiga, amados hermanos, y paz a vos.